Bueno, pues acabamos de tener la concentración aquí en el Ministerio de la Seguridad Social y estamos con Ramiro Pinto, que le ha dado por fastidiarnos, entre comillas, el verano, haciendo una de las suyas, pero parece ser que es por una causa bastante justa y para nada por él mismo, ¿no? Para él mismo. Entonces yo lo que le voy a hacer una pregunta a Ramiro Pinto, que nos ha metido en un embolado que no sabemos ni cómo vamos a salir, es por qué una persona como tú, preparada, es decir, con su formación, etcétera, te has puesto tu cuerpo a disposición pues, de la precariedad, del desempleo, y solo te has visto llevado a esto. Esta es la pregunta. Pues precisamente por esa razón, porque al estar preparado he tenido una conciencia de lo que es la lucha ante las injusticias y sobre todo cuando la ley se convierte en una herramienta de la injusticia. Entonces yo creo que es hacer que un problema que está extendido en la sociedad, que crece, que es el hambre, que es la necesidad, que es la precariedad, el parar y decir hasta aquí y empezar a dar una respuesta. Primero, de una manera personal, por el tema que a mí me parece cruel lo que han hecho y sobre todo con trampas y ver que la propia ley de prestaciones es para no darlas y entonces a partir de ahí ha surgido un movimiento colectivo, una red de apoyo impresionante. Yo creo que ese es el sentido de seguir. ¿Qué tal la publicidad que está recibiendo pues, el hecho de que tú ahora estés en huelga de hambre? De cara a los medios de comunicación, ¿se está extendiendo? ¿Te está pareciendo satisfactorio de momento en el día sexto de huelga? ¿Te parece que se está transmitiendo más allá de lo que...? Se está extendiendo muchísimo, ha salido de los límites de León. Estamos hablando de que ha venido hoy el Campamento de Dignidad de Extremadura, que ha venido el 22M de Asturias, que ha venido gente de Valladolid, que ha venido gente de Madrid, gente de Zamora. Entonces, evidentemente, el tema se está extendiendo en dos sentidos. Por una parte, las redes sociales, yo creo que están funcionando muchísimo, están aglutinando y ahora mismo hay una extensión de lo que es la lucha social por un tema que es básico y que es la base de todos los demás. Cuando te echan de las casas y te desahucian es porque no tienes dinero. Y si no tienes un empleo es necesario que como un derecho a la vida fundamental se te den unas prestaciones sobre el umbral de la pobreza e incondicionales. En cuanto a la prensa y la radio, pues ha habido un apoyo grande por parte de León de algunos medios, otros un silencio clamoroso y ya empiezan pues a ver zancadillas y a poner en cuestión de que yo coma o no coma, a decir eslogans con los que quieren resolver el tema de que es mentira que haya necesidades, de que es mentira que la gente pase hambre, cuando es un hecho real y totalmente comprobable, pero como está guardado en las casas, como está guardado muchas veces en un problema que es consecuencia de no tener nada y en el que yo no he querido caer, es decir, el acabar emborrachándome para olvidar todo, acabar suicidándome, pues porque no tienes nada ni a dónde ir, ni ninguna posibilidad, y porque es que te tiran y encima te pisotean y llega un momento en que o luchas o desapareces y además te destruyen totalmente, es decir, que tengan miedo de que una persona a través de una huelga de hambre puede irradiar una lucha social es un síntoma de su crueldad, porque ese mismo hambre lo está pasando mucha gente y les da lo mismo. Entonces es hacerlo, convertirlo en una herramienta que luche contra ellos, que son los que lo han provocado. Ramiro, ¿esto tiene algo que ver con izquierda, derecha, con el yo me apunto a esta idea porque me interesa para rentabilizar votos, o tiene que ver con que en nuestro país están pasándose necesidades la gente? Yo creo que son dos cosas. Primero, la gente está pasando necesidades y cada vez más. Incluso está llegando la precariedad al empleo. Y luego es una cuestión de sensibilidad social. Primero, nos han educado en cállate, no andes, la gente es incapaz de reaccionar, la respuesta social es cállate y no te muevas, y entonces, de alguna manera, ese cliché es el que hay que romper. La sensibilidad, es cierto que la sensibilidad social es de alguna manera más de la izquierda, pero también es cierto que ha habido mucha gente que no está encuadrada en la izquierda,
que se ha sensibilizado, que ha venido a apoyar, porque ven que esto no puede suceder, no puede seguir pasando. El problema es que los grandes ideólogos de la derecha promueven de alguna forma la pobreza para que el mercado se convierta de alguna manera en una especie de sociedad excluyente, donde no les importa que haya gente que esté en estas condiciones, y esa es la causa cuando se dice estás haciendo política, es que estas leyes las han hecho políticos que son de la derecha y de la derecha social, porque viene de este gobierno y del anterior, que han ido cada vez quitando más prestaciones y sobre todo haciendo más zancadillas, porque la lucha contra el desempleo se ha convertido en la lucha contra quienes no tenemos un trabajo, para meter miedo, para hacernos culpables y sobre todo para entender que la culpa no es de la macroeconomía, y se nos están dando eslóganes a través de la televisión y de la radio que se repiten reiteradamente, y lo que necesitamos son trabajo o prestaciones. ¿Son unos vagos la gente que en su mayor parte no puede ni siquiera trabajar, o esta gente que dice que se inventan excusas porque no trabajan? Aunque fuera vago, y que es una persona, pero más vagos son quienes no están haciendo absolutamente nada, quienes tienen una red de colaboradores, de choferes, de asesores, de secretarias, de secretarios, que además yo lo he comprobado, que vamos, menos trabajar, todo. Y mucha gente que estamos en movimientos sociales, que estamos haciendo trabajos, por ejemplo, a mí me quitan esta prestación porque no voy a una entrevista de empleo, cuando yo quisiera ver a cualquiera de estos políticos atendiendo a una persona enferma, minusválida y que no tiene movilidad, a ver cómo lo harían ellos, pagando a otra persona que se lo haga. Eso me parece indignidad, y eso que he estado haciendo yo es más que un trabajo, porque yo estuve trabajando 24 horas atendiendo a una persona que lo necesita, que es mi padre, pero eso es trabajar. ¿Y por qué se explicaría que muchos de los que están desempleados, en paro, en situación precaria, hoy no vengan aquí o a estas concentraciones pacíficas? ¿Por qué se puede explicar? ¿Por la falta de formación, concientización? ¿Porque no saben dónde estamos? Por dos razones. Porque están pidiendo por ahí, y ves por las calles de las ciudades, y cada 3 metros, a veces en ciertas calles, están pidiendo ahí, soy pobre, no tengo dinero. ¿Por qué no están aquí, por ejemplo, ya que has estudiado este tema? Por una razón muy sencilla, porque les han destruido y les han introducido el mecanismo de la autodestrucción. Es decir, se tiran a la calle, se tiran al alcohol, se tiran por la ventana porque no tienen nada, y les han condicionado para esa respuesta. Y repito, la educación que nos han dado es el silencio, el miedo, y que el único futuro que hay es el triunfo, y si no eres el culpable eres un fracasado y acabas desapareciendo, te acomplejas y eres incapaz de dar un paso. ¿Cómo es posible que Ramiro Pinto, era la pregunta un poco del principio, pero sí me gustaría retomarla, ciudadano español, haya tomado el compromiso de decir voy a poner mi pellejo al servicio de la sociedad, cuando tú sabes que muchos, cuanto más les quieres ayudar, incluso recibirías insultos de ellos? ¿Cómo es posible que un individuo, un sujeto humano, que podría decir, bueno, pues voy a estar un poco a la cola del paro, ya me darán una ayuda, seguro que hasta te habrán ofrecido algo? ¿Cómo es posible que digas voy a tomar conciencia social y no meramente el sujeto individual? Evidentemente me ofrecieron resolver mi problema personal, pero yo no acepté, porque yo no hago esto por mi problema solamente, para eso hubiera venido con un abogado, sino por una ley que lo provoca, y que nos lo provoca a todos. Y que el problema es ese, el problema es ningún desempleado sin prestaciones, desempleo digno, trabajo digno. Esa es la clave de todo, y que la huelga de hambre, el símbolo que se puede hacer, quede a un lado, y lo importante es el objetivo y no distraernos con cuestiones anecdóticas. Entonces la decisión la tomo por una cuestión de conciencia muy profunda, de una cultura del pacifismo y de la necesidad de dar una respuesta, de preguntarme, nadie hace nada, pero mi pregunta fue, ¿qué hago yo? Y desde luego tenía que dar una respuesta contundente y una respuesta contra quienes me han hecho una agresión. Entonces yo pienso que es una respuesta en legítima defensa, que creo que es una respuesta que debe de dar la sociedad contra los que promueven leyes que nos quitan el dinero a los más pobres, que parece un problema individual, para llevárselo ellos. Es decir, estamos sumergidos en una economía de la corrupción, en una economía de la desigualdad, donde los políticos se ponen su sueldo, se ponen
unos salarios y unas dietas enormes, el dinero público lo trasladan a proyectos para dárselo a empresas privadas en forma de beneficio. Estamos viendo cada día esos casos de corrupción cuando dicen que no hay dinero y lo que no hay es vergüenza, y lo que están haciendo es quitárselo a los más necesitados, a los más débiles, que no podemos defendernos. Y entonces yo creo que es la hora de levantarnos y decir, hasta aquí habéis llegado, y ahora al ataque y al ataque. ¿Tú crees que está cambiando algo en nuestro país en el sentido ideológico de que cada vez hay más gente que tiene menos miedo a manifestar su opinión, de que si tiene conciencia de ser trabajador, precario, está saliendo a la calle, o todavía hay muchos que están ocultos y que no quieren dar la cara para defender sus propios derechos? Porque se les ha dicho eso que tal vez has dicho tú antes, de que no te muevas, lo vamos a arreglar. Yo creo que España es un país muy pasional y un país que muy sumiso por una parte, pero que cuando se harta estalla, y probablemente en estos momentos sea un estallido social en unas circunstancias que son tan injustas que el gobierno es incapaz de mantener un discurso, solamente puede mantener la mentira, el decir que es mentira que hay hambre, el decir que es mentira que no hay prestaciones, y sin embargo, ¿con qué discurso, con qué palabras va a decir que la gente pase hambre, que a la gente se le echa a la calle y que cada vez son más las personas a las que la propia ley injusta agrede? Cuando se habla, ya para ir acabando, del pleno empleo, de que se está, bueno, en la línea, en el camino correcto, que cada vez va a haber más empleados, etcétera, tú en este libro que hace tiempo publicaste, dijiste pues algunas, digamos, tesis casi visionarias, de que no había trabajo para todos, de que iba a explotar la burbuja inmobiliaria, etcétera, que iba a tener estas consecuencias. ¿Qué ocurre con ese particular? Es decir, ¿hasta qué punto el tema del desempleado va a poder algún día ser solucionado? A ver, el problema del desempleo solamente puede resolverse mediante la esclavitud, que es el camino al que ahora vamos, y la explotación máxima, o reconocer que no es posible gracias a la tecnología que maneja el poder contra la gente, no nos da más tiempo, no nos da más libertad, sino que cada vez nos controla más con esa tecnología y nos desahucia más de la propia sociedad, de los propios medios económicos, y entonces hoy ya es imposible generar puestos de trabajo porque la tecnología les suple y no hay ninguna otra salida más que esos dos caminos. Es decir, o la riqueza pública, el dinero público está en manos de los ciudadanos y de las ciudadanas, de todos, o está en manos de ellos, que lo gestionan para lanzarlo a sus empresas en forma de beneficios, porque es mentira que sea en forma de salarios. Acaban haciendo ERES, acaban echando a la gente para acoger a otros que no tienen derechos laborales, y esto nos acaban llevando a un callejón sin salida que esta acción quiere romper. Bueno, pues hasta aquí. Encantado. Muchas gracias.